Todos, muy buenos días. El día de hoy les hablaremos acerca de una de las organelas más importantes en la célula, la cual participa en diferentes procesos bioquímicos, entre los cuales se resaltan la síntesis, la modificación y la secreción de proteínas. Este es el retículo endoplasmático rugoso. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Tatiana Ojeda, Wendy Castellano y quien les habla, Sergio Santamaría. Bien, para el desarrollo de esta presentación se comenzará realizando una pequeña introducción a los sistemas endomembrana, resaltando la importancia del desarrollo de la microscopía en la biología. Luego se explicará de forma general acerca de los diferentes tipos de transporte intracelular, como lo son la exocitosis y la endocitosis. Posterior a esto, se analizarán dos métodos de estudio de transporte celular. Uno de ellos es la autorradiografía y el otro es el marcaje con proteínas fluorescentes, como lo puede ser la proteína GFP. Luego se introducirá al estudio el retículo endoplasmático, en especial el retículo endoplasmático rugoso, donde se planea entender y conocer a profundidad su estructura y sus funciones dentro de la célula. Y finalmente se explicarán tres artículos e investigaciones científicas que relacionan la organela de nuestro estudio. Bien, como les mencioné, empezaremos introduciendo a lo que son sistemas endomembranas. Entonces, si pensamos en cómo estudiaban las células los científicos del siglo XX, es claro pues que ellos desconocían su estructura interna, debido a que el microscopio óptico, por su baja resolución, no permitía visualizar estas dimensiones. Entonces no fue hasta el año 1940 que los biólogos, a partir de los estudios y el desarrollo de la microscopía electrónica, observaron que el interior de las células, o lo que hoy se conoce como citoplasma, se encuentra pues dividido en diferentes compartimientos que tienen una superficie membranosa que delimitan el interior de su estructura con el citoplasma de la célula. Y pues al igual que la superficie o la membrana de la célula, estas superficies membranosas son permeables, es decir, que permiten el transporte de compuestos a través de ella, ya sea de iones, de proteínas, de lípidos, etcétera. Y pues todas estas estructuras membranosas de las que estamos hablando son las que hoy en día se conocen como organelas, entre las cuales se destacan la membrana plasmática, el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, las vesículas, entre otras. Bien, por otro lado, tenemos la figura número 2, que representa una micrografía electrónica del citoplasma de una célula de una planta de maíz, en donde pues si observamos al interior de la célula se pueden ver una gran cantidad de organelas en las que la imagen destaca el complejo de Golgi, el retículo endoplasmático y pues las vesículas secretoras, que se caracterizan por ser circulares y pues por tener un gran tamaño. Por otro lado pues tenemos la figura número 1, que representa el primer microscopio electrónico desarrollado en el año 1933 y pues que marcaría el inicio de una nueva forma de ver la vida, ya que pues en general el uso de estas modernas técnicas microscópicas, no solo la electrónica, sino también la de fluorescencia y la cofocal, pues ha permitido a los biólogos y a los científicos visualizar y estudiar el interior de las células y de la vida en general. Sistemas endomembranas, transporte celular. En el transporte celular vamos a explicar el transporte intracelular, el cual tiene dos tipos, exocitosis o endocitosis. En la exocitosis existe la vía biosintética o secretora. En la vía secretora las proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático, modificadas en su paso por el complejo de Golgi y transportadas del complejo de Golgi a varios destinos o la matriz extracelular. En la exocitosis, las proteínas ancladas a las vesículas se fusionan y se unen a la membrana plasmática para crear canales proteínas integrales, periféricas o receptoras. Existen dos tipos de secreción en esta vía: la secreción constitutiva, en la cual los materiales se transportan en vesículas secretoras de los sitios de producción y son liberadas en el espacio extracelular de forma continua, y la secreción regulada. En la secreción regulada, los materiales se almacenan en paquetes unidos a la membrana y se liberan solo como respuesta a un estímulo apropiado, por ejemplo, en las células endocrinas, que liberan hormonas, en las células acinales pancreáticas, que liberan enzimas digestivas, y en las células nerviosas, que liberan neurotransmisores.
Ahora, en la figura 3 hay una descripción de las vías biosintéticas secretoras y endocíticas que unen las endomembranas de una red dinámica interconectada. El diagrama A es un diagrama esquemático que ilustra el proceso de transporte de vesículas por el cual los materiales son transportados desde un compartimiento donante a un compartimiento receptor. Las vesículas se forman por la membrana en gemación, durante la cual las proteínas de membranas específicas, las esferas verdes de la membrana del donante, se incorporan a la membrana vesicular, y las proteínas solubles específicas, las esferas púrpuras, en el compartimiento del donador se unen a los receptores específicos. Cuando las vesículas de transporte se fusionan luego a otra membrana, las proteínas de la membrana de la vesícula se convierten en parte de la membrana receptora y las proteínas solubles quedan atrapadas dentro del lumen del compartimiento receptor. El diagrama B los materiales siguen la ruta biosintética o secretora del retículo endoplasmático a través del complejo de Golgi y a varios lugares, incluyendo lisosomas, endosomas, vesículas secretoras, gránulos, secretores, vacuolas y la membrana plasmática. Los materiales siguen la ruta endocítica desde la superficie de la célula hacia el interior por medio de endosomas y lisosomas, donde por lo general son degradados por las enzimas lisosomales. Temas endomembrana, métodos de estudio, autorradiografía. Es una técnica que permite visualizar los procesos bioquímicos y permite que el investigador determine la localización dentro de una célula de materiales marcados radioactivamente, ya sea introducida en una vía metabólica unida a un receptor o una enzima. Jensen y Joseph Palladay de Rockefeller University utilizaron la técnica para observar los pasos desde síntesis hasta la secreción de una proteína. Con esta técnica es posible seguir los movimientos de las moléculas recién sintetizadas mediante la observación de la onda material radioactiva que se mueve por los organelos citoplasmáticos desde un punto al siguiente hasta completar el proceso. Ahora, una microautorradiografía es una imagen que en una película de rayos X o una emulsión nuclear producida por el patrón de emisión de desintegración de una distribución de una sustancia radioactiva, gránulos de plata. Ahora, en la figura 4 se revela los sitios de síntesis y posterior transporte de proteínas secretoras. La A es la micrografía electrónica de una sección de una célula cinar pancreática que se había incubado durante 3 minutos con aminoácidos radioactivos y luego se fijó y se preparó inmediatamente para la autorradiografía. Los gránulos de plata negra que aparecen en la emulsión después de desarrollo se localizan sobre el retículo endoplasmático. B. Diagrama, el del B al D es un diagrama de una secuencia de autorradiografías que muestran el movimiento de las proteínas secretoras marcadas, representadas por los gránulos de plata en rojo a través de una célula acinar pancreática. Cuando la célula se marca con pulso durante 3 minutos y se fija inmediatamente, como se muestra en la A, la radioactividad se localiza en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático B. Después de un pulso de 3 minutos y una persecución de 17 minutos, el marcador radioactivo se concentra en el complejo de Golgi y las vesículas adyacentes. C. Después de un pulso de 3 minutos y una persecución de 117 minutos, la radioactividad se concentra en los gránulos secretores y comienza a liberarse en los pancreáticos. Otro método de estudio de los sistemas endomembranas es a través de la proteína fluorescente verde o GFP por sus siglas en inglés. La marcación de la proteína de interés se realiza utilizando proteínas fluorescentes como la anterior mencionada, que permite visualizar el movimiento de las proteínas en células vivas bajo un microscopio óptico. En la ilustración podemos ver cómo es este proceso. En la parte A se muestra la micrografía de fluorescencia de una célula de mamífero cultivada en vivo que había sido infectada con el virus VSV, que es el virus de la estomatitis vesicular, esto a 40 grados centígrados. De esta cepa, un gen VSVG primero se fusionó con un gen que codifica la proteína fluorescente y segundo contenía una mutación sensible a la temperatura que impedía que la proteína VSVG recién sintetizada abandonara el retículo endoplasmático cuando se mantuvo a 40 grados centígrados. La fluorescencia verde en esa micrografía está restringida netamente al retículo endoplasmático.
En la parte B vemos la micrografía de fluorescencia de una célula infectada viva que se mantuvo a 40 grados centígrados y luego se incubó a 32 grados centígrados durante 10 minutos. Como podemos ver, la proteína USVG fluorescente se ha movido al complejo de Golgi. Finalmente, en la parte C, observamos un dibujo esquemático que muestra la retención de la proteína USVG mutante en el retículo endoplasmático a 40 grados centígrados y su movimiento sincrónico al complejo de Golgi dentro de los 10 minutos de incubación a la temperatura más baja. Bien, ahora nos enfocaremos en estudiar el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está dividido en dos compartimentos, que son el retículo endoplasmático rugoso, el cual estudiaremos en mayor profundidad, y por otro lado tenemos el retículo endoplasmático liso. Estos dos compartimentos están interconectados entre sí y comparten muchas de sus proteínas. Además de esto, pues también realizan actividades o tareas comunes y pues sus nombres liso y rugoso se derivan debido a la apariencia física de su superficie. Cabe señalar que los diferentes tipos de células pues van a contener diferentes porciones o cantidades de los dos tipos de retículo endoplasmático y pues esto va a depender directamente de la actividad que desempeña la célula. Por ejemplo, las células pancreáticas o las células de las glándulas salivales contienen grandes regiones o regiones extensas de retículo endoplasmático rugoso debido a que estas células necesitan y requieren secretar grandes cantidades de proteína de manera constante. Bien, estructura y funciones del retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso está formado por un conjunto de membranas curvas y tubulares y pues recibe el nombre de liso debido a que, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso, pues este no tiene ribosomas anclados o adheridos a la superficie de sus membranas. Si observamos la figura número 6, esta figura pues representa una micrografía electrónica donde se visualiza un corte laminar de una célula con un alto contenido de retículo endoplasmático liso. Esta imagen pues evidencia una alta organización de las diferentes membranas que, como les dije, tienen forma de túbulos, las cuales se pueden distinguir con una tonalidad mucho más clara. Entre las funciones del retículo endoplasmático se resalta la síntesis de hormonas esteroideas, las cuales son responsables de la regulación del metabolismo de sistemas hormonales. Por otro lado, también tenemos la desintoxicación en el hígado de diversos compuestos orgánicos como el etanol, el cual pues si se consume de manera alterada puede conducir a la proliferación en las células hepáticas, es decir, provocar cáncer. Por otro lado, tenemos el secuestro de los iones calcio en el citoplasma celular, lo cual contribuye a la liberación regulada de calcio en el retículo sarcoplasmático de las células musculares, lo que pues desencadena la contracción. Otra función importantísima es la síntesis de lípidos, como lo pueden ser los glicerofosfolípidos y los colesteroles, los cuales sirven para la construcción de nuevas capas o membranas de la célula. Y finalmente, el retículo endoplasmático liso interviene en el proceso de glucogenólisis, el cual se basa en la ruptura del glucógeno para liberar glucosa y de esta forma mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Bueno, por otro lado y de mayor interés está el retículo endoplasmático rugoso, el cual, como se puede observar en la figura 7A, se compone de una red o una serie de sacos membranosos conocidos como cisternas, los cuales surgen o se acoplan con el núcleo de la célula y con el retículo endoplasmático liso. Su nombre rugoso se deriva de la apariencia que tiene su superficie, y la cual contiene ribosomas unidos a su membrana y que, como sabemos, se encargan del proceso de traducción o síntesis de proteínas. Además, dentro de estas cisternas o dentro de estos sacos existe un espacio que se conoce como la luz o la lumen del retículo endoplasmático. En este espacio existen diferentes compuestos que proporcionan un ambiente que a su vez favorece las modificaciones de las proteínas. Estas modificaciones se conocen como modificaciones posttraduccionales y pues se estudiarán más adelante de forma más detallada. Por otro lado, tenemos la figura 7B, que representa una micrografía electrónica de un retículo endoplasmático rugoso en una célula pancreática, en donde, como se puede observar, se logra pues apreciar la presencia de los ribosomas que le dan su apariencia rugosa.
Por otro lado, tenemos la figura D, que en lo personal me parece muy llamativa y representa un retículo endoplasmático de una célula de un mamífero, la cual es revelada por microscopía de fluorescencia. Bueno, teniendo en clara la estructura del retículo endoplasmático rugoso, veremos algunas de sus funciones, en las cuales se destacan primero pues la síntesis de proteínas en ribosomas unidos a la membrana y en ribosomas libres. La síntesis de proteínas de ribosomas unidos a la membrana pues liberan sus proteínas en la luz del retículo endoplasmático y posteriormente estas proteínas se dirigen al aparato de Golgi para su posterior señalización. Por el contrario, o por otro lado, los ribosomas libres, que son aquellos pues, que no están unidos a la membrana del retículo endoplasmático, liberan sus proteínas en el citosol. Algunas de estas proteínas pueden ser las proteínas perisféricas. Por otro lado, tenemos la síntesis de proteínas secretoras. Pues este proceso es similar a la síntesis de proteínas de los ribosomas unidos a las membranas, debido a que pues depositan sus proteínas en la luz del retículo endoplasmático y estas proteínas se secretan o se dirigen hacia otras organelas, como los pueden ser los peroxisomas, las mitocondrias o en el caso de las células vegetales, los cloroplastos. Por otro lado, una función importante del retículo endoplasmático es la síntesis de proteínas integrales, las cuales pues son señalizadas con péptidos señal que se disuelven en la capa lipídica convirtiéndose en proteínas integrales de membranas. Una de las funciones más importantes del retículo endoplasmático es el procesamiento o modificaciones de proteínas recién sintetizadas, conocidas como modificaciones posttraduccionales, en las cuales pues, se pueden distinguir la sulfonación, que es el proceso en el cual pues, la proteína recibe grupos sulfatos. Por otro tipo de modificación puede ser el plegamiento, el cual pues, identifica las proteínas mal plegadas con la ayuda de unas proteínas conocidas como proteínas chaperonas, y no solo esto las identifica, sino también les da la oportunidad de adquirir su estructura tridimensional correcta para que pueda desarrollar su función biológica de manera normal. Y pues finalmente tenemos la glucosilación, que es un proceso que se estudiará más adelante. Bueno, como les mencioné, una de las principales funciones del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas secretoras. Y por esto, ahora veremos el mecanismo propuesto por los biólogos para entender este fenómeno. Para ello, pues tenemos la figura número 8, la cual representa un modelo esquemático pues, en donde la síntesis de las proteínas secretoras comienza en el citosol con un ribosoma libre, el cual sintetiza una proteína que contiene un segmento o una secuencia conocida como péptido señal, la cual pues codifica o facilita la interacción con una proteína SRP, como se puede ver en el paso número 1, que a su vez pues esta proteína SRP interacciona con una proteína integral receptora SRP de la membrana del retículo endoplasmático, la cual se ilustra en color azul. Esta interacción pues permite que este complejo se dirija o se ancle a la superficie de la membrana, como vemos en el paso número 2. Y una vez esto se ancla a este ribosoma, la proteína SRP se desprende del complejo, permitiendo que el péptido señal interaccione con la puerta o con el traslocón de la membrana del retículo. Una vez esto sucede, pues la proteína ingresa al rumen del retículo endoplasmático y pues se retira el péptido señal con la ayuda de una enzima conocida como la peptidasa. Esto es como se puede observar en el paso número 4. Y pues esto finalmente, el ribosoma que estaba unido a la superficie de la membrana pues se libera y pues el traslocón se cierra, donde finalmente la proteína que entró al lumen del retículo endoplasmático pues recibe las modificaciones posttraduccionales que necesite, ya sea como en este caso pues el plegamiento con la ayuda de proteínas chaperonas como la BIP o BIP. Glucosilación de proteínas. La glucosilación es el proceso mediante el cual se añaden carbohidratos a una proteína. Los grupos carbohidratos tienen una participación importante en la función de muchas glucoproteínas, sobre todo como sitios de unión y de interacción con otras macromoléculas.
También ayudan al plegamiento correcto y la estabilización de las proteínas a las que están unidos. Existen 3 tipos de glicoproteínas dependiendo del lugar de adición de los carbohidratos. 1. La N-glicoproteína. La N-glicosilación empieza en el retículo endoplasmático rugoso y termina en el Golgi. 2. La O-glicoproteína. La O-glicosilación ocurre directamente en el aparato de Golgi. 3. La C-glicoproteína, donde el punto de unión es el grupo carboxilo del aminoácido triptófano. Entre las funciones de los carbohidratos de las glicoproteínas tenemos el control de plegamiento de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, la ruta o destino de la proteína secretada en los compartimientos intracelulares y la participación en las interacciones célula-célula. En la figura de la derecha vemos los pasos en la síntesis de la parte del núcleo de un oligosacárido con enlace N en el ER aproximada. En los pasos 1 y 2, los primeros 7 azúcares se transfieren de uno en uno al dolicol PP en el lado citosólico de la membrana del RE. En el paso 3, el dolicol con su oligosacárido unido se voltea a través de la membrana y los azúcares restantes se unen en el lado luminal de la membrana. En los pasos 4 y 7, los últimos azúcares se unen uno por uno en el lado citosólico de la membrana y al extremo de una molécula de fosfato de dolicol, que luego en los pasos 5 y 8 pasa a través de la membrana y en los pasos 6 y 9 dona su azúcar al extremo creciente de la cadena de oligosacáridos. Una vez que el oligosacárido está completamente ensamblado, en el paso 10 se transfiere enzimáticamente a un residuo de asparagina del polipéptido naciente. En el paso 11, el dolicol PP se voltea hacia atrás a través de la membrana y en los pasos 12 y 13 está listo para comenzar a aceptar nuevamente los azúcares. Bien, una vez se modifican o se sintetizan las glucoproteínas en la luz del retículo endoplasmático, el correcto plegamiento o modificación es evaluado por un sistema de control de calidad que no solo aprueba, sino también garantiza que las proteínas mal plegadas no avancen en su proceso de secreción. Si por alguna razón el control de calidad se ve afectado o se ve interrumpido, esto pues causaría que las proteínas mal plegadas se secreten, provocando pues anomalías y trastornos graves que afectan directamente el funcionamiento normal de las células. Entonces, para entender este mecanismo, tenemos la figura 10, la cual nos muestra un esquema que representa el control de calidad que sigue una glucoproteína. Entonces, ¿cómo sucede este control? De manera pues resumida, el control de calidad comienza cuando una proteína llamada glucosiltransferasa, la cual se representa en la imagen como UGGT, tiene la capacidad de reconocer las proteínas mal plegadas y lo que hace es agregar una glucosa al final de su cadena que a su vez permite ser reconocida o le permite ser reconocida por las proteínas chaperonas, las cuales pues ayudan a plegarse de forma correcta. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es que si la glucoproteína no se plega después de varios intentos, la proteína se disocia en el citosol y se destruye. Y por otro lado, si la proteína logra desplegarse correctamente, esta recibe su proceso de señalización y sale del interior del retículo endoplasmático hacia el citosol. Mecanismos de destrucción de proteínas mal plegadas. Degradación asociada al retículo endoplasmático. Este proceso de degradación asociada al retículo endoplasmático asegura que las proteínas mutadas no sean transportadas a otras partes de la célula, pero puede tener consecuencias negativas. En la mayoría de los pacientes con fibrosis quística, la membrana plasmática de las células epiteliales carece de la proteína codificada por el gen de la fibrosis quística. En tales casos, la proteína mutante es destruida en el proceso de control de calidad del retículo endoplasmático, por lo que no llega a la superficie celular. En luz del retículo endoplasmático rugoso contiene chaperonas moleculares que se unen y reconocen las proteínas desplegadas o mal plegadas y les dan la oportunidad de adquirir su estructura tridimensional correcta. Las chaperonas actúan como sensores de proteína que vigilan la concentración de proteínas no plegadas o mal plegadas en la luz del retículo endoplasmático y las ayuda a alcanzar su estado nativo.
Las proteínas mal plegadas son destruidas en los proteasomasa, los cuales son máquinas destructoras de proteínas. Un dato interesante es que las respuestas a la proteína no plegada es más que un mecanismo de supervivencia celular. También incluye la activación de una vía que conduce a la muerte de la célula. Se presupone que UPR confiere un mecanismo para aliviar a la célula de condiciones de estrés. Si estas medidas correctivas no tienen éxito, se activa la vía de muerte celular y la célula se destruye. La figura 11 es un modelo de la respuesta de la proteína desplegada en mamíferos. El retículo endoplasmático contiene proteínas transmembrana que funcionan como sensores de eventos de estrés que ocurren dentro de la luz del retículo endoplasmático. En condiciones normales, estos sensores están presentes en un estado inactivo como resultado de su asociación con chaperonas, particularmente VIP en el paso 1. Si el número de proteínas desplegadas o mal plegadas debe aumentar a un nivel alto, las chaperonas se reclutan para ayudar en el plegamiento de proteínas, lo que deja a los sensores en su estado desactivado, activado y capaz de iniciar un UPR. Se han identificado al menos 3 rutas distintas de UPR en las células de mamíferos, cada una activada por un sensor de proteína diferente. 2 de estas vías se representan en esta ilustración. En una de estas vías, la liberación de la proteína inhibidora VIP conduce a la dimerización de un sensor llamado PERK. En el paso 2, en su estado dimérico, PERK se convierte en una proteína sinasa activada de fosforila, una proteína EIF2-alfa que se requiere para el inicio de la síntesis de proteínas en el paso 3. Este factor de traducción está inactivo en el estado fosforilado, lo que impide que la célula sintetice proteínas adicionales en el retículo endoplasmático en el paso 4, lo que le da a la célula más tiempo para procesar las proteínas que ya están presentes en la luz del retículo endoplasmático. En la segunda vía descrita aquí, la liberación de la proteína VIP inhibidora permite que el sensor llamado ATF6 se mueva al complejo de Golgi, donde el dominio citosólido de las proteínas se extiende fuera de su dominio transmembrana en el paso 2A. La porción citosólica del sensor se difunde a través del citosol en el paso 3A y hacia el núcleo en el paso 4A, donde estimula la expresión de genes cuyas proteínas codificadas pueden aliviar la tensión en el retículo endoplasmático, paso 5A. Esto incluye chaperones, proteínas de la capa que se forman en la vesícula de transporte y proteínas de la maquinaria de control de calidad. En resumen, la célula es como una fábrica, donde el encargado de que funcione esta es el retículo endoplasmático a través de la producción de proteínas. Entonces, específicamente, el encargado de esta es el retículo endoplasmático rugoso, que contiene ribosomas, los cuales fabrican estas proteínas. Artículo 1. Tráfico del retículo endoplasmático rugoso al retículo sarcoplasmático de unión de calcequestrina en cardiomiocitos adultos. La calcequestrina es una proteína importante de los lúmenes del retículo sarcoplasmático de unión en el corazón. La calcequestrina cardíaca se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, pero se concentra dentro del lumen del retículo sarcoplasmático de unión, donde se convierte en parte del calcio 2+. Para investigar el tráfico de calcequestrina a través de compartimentos biosintéticos secretores de cardiomiocitos adultos, se sobreexpresó la calcequestrina DS-Red en células cultivadas y se examinó mediante microscopía de fluorescencia confocal. En este estudio se utilizan técnicas de imagen confocal para investigar la fluorescencia directa de la calcequestrina DS-Red junto con una inmunofluorescencia indirecta complementaria para delinear las regiones endoplasmáticos rugosas y sarcoplasmáticos rugosas en cardiomiocitos adultos que son paralelos a la compartimentación de calcequestrina putativa basada en su bioquímica. Para este método se debe preparar y cultivar células cardíacas, construcción de la calcequestrina y el adenoviral calcequestrina DS-Red, sobreexpresión medida por adenovirus, uso de anticuerpos, inmunotransferencia, microscopía fluorescente confocal. Ahora, la microscopía confocal es una de las herramientas de investigación más utilizadas en biología y biomedicina.
El microscopio confocal permite seccionar ópticamente una muestra de forma no invasiva. La reconstrucción tridimensional y el análisis de la colocación son las aplicaciones más frecuentes del microscopio confocal. El descubrimiento de la proteína fluorescente ha permitido estudiar los parámetros dinámicos de las proteínas en células vivas. El desarrollo de nuevas proteínas fluorescentes ha dado lugar a nuevas aplicaciones superando el límite de resolución de la microscopía de fluorescencia. Conclusiones: la identificación del sitio subcelular de la biosíntesis de calcequestrina, la demostración de una compartimentación dependiente de la polimerización de calcequestrina en los cardiomiocitos, la sugerencia de que la calcequestrina DSR transmite directamente del retículo endoplasmático rugoso al retículo sarcoplasmático de unión a lo largo de una vía intracelular novedosa, aunque no caracterizada, la caracterización del retículo endoplasmático rugoso y el retículo sarcoplasmático de unión como retículo endoplasmático cardíaco y retículo sarcoplasmático longitudinal como un compartimento distal a los sitios de salida del retículo endoplasmático que posiblemente correspondan al retículo endoplasmático y el compartimento intermedio de Golgi. Artículo 2. Rampas espirales de Teresaki en el retículo endoplasmático rugoso. Las membranas bicapa intracelulares adoptan morfologías robustas y características adaptadas a su función. Estos están configurados por una combinación de factores. Restricciones globales sobre la geometría, pero quizás más significativamente por la interacción local de la membrana con proteínas y sus complejos. La ER aproximada consiste en una serie de pilas más o menos regulares de láminas conectadas espaciadas uniformemente, una estructura que refleja su función como el taller de síntesis de proteínas dentro de una célula. Hasta hace poco los científicos suponían que las conexiones entre las hojas adyacentes eran como agujeros de gusano, es decir, tubos simples. Sin embargo, se descubrió que estas conexiones están formadas por rampas espirales que corren a través de la pila de hojas. Sabemos que unidos a la membrana los ribosomas sirven como el sitio principal para la síntesis de proteínas. Los ribosomas tienen que estar a cierta distancia porque de lo contrario no pueden sintetizar proteínas. Entonces, ¿cómo se obtienen tantos ribosomas por volumen de unidad como sea posible, pero no hacer que se golpeen entre sí? Bueno, la célula al parecer resolvió este problema doblando superficies en capas que son casi paralelas entre sí y permiten una alta densidad de ribosomas. En la ER aproximada, las superficies o pilas paralelas están conectadas por rampas espirales de Teresaki. Como vemos en la figura de la izquierda, podemos observar una representación artística de rampas espirales Teresaki, que son hélices que conectan pilas de hojas espaciadas uniformemente en el retículo endoplasmático rugoso. En algunos casos, una rampa es zurda y la otra es diestra. La geometría del aparcamiento, que significa los bloques de construcción esenciales dentro de la pila no sean rampas espirales individuales, sino un aparcamiento organizado alrededor de dos rampas suavemente inclinadas, una de las cuales es la imagen espejo de la otra, un dipolo. Como se muestra en la figura de la derecha, el límite interior de la rampa, el centro, este es un tubo que describe mediante una curva que forma el contorno de una superficie matemática, la parte grisecita, que describe la hoja. Actualmente hay muchas investigaciones con respecto a la forma de la R, las cuales pueden ser un indicador de las funciones anormales observadas en ciertas enfermedades. En esta figura podemos observar un modelo impreso en 3D utilizando datos de hojas reales de retículo endoplasmático. Hoy en día hay diversos estudios sobre este orgánulo. Entre ellos podemos mencionar que se ha trabajado con la membrana del retículo endoplasmático rugoso de hepatocitos de rata, donde se evidencia un canal catiónico cerrado de voltaje de conductividad. En esta figura, en la parte A, tenemos un ejemplo de las corrientes de un solo canal grabadas después de la fusión de vesículas RR de hepatocitos de rata. La flecha indica el nivel actual de estado cerrado. En la parte B, tenemos la relación de corriente y voltaje de un solo canal. Y la conducción dependiente correspondió a 79 más o menos 0,06 con n igual a 3.
En la siguiente imagen podemos observar las propiedades de un solo canal de un canal catiónico de rata RR. En la parte A, las grabaciones de un solo canal a diferentes voltajes. La letra C indica el nivel actual de estado cerrado. En la parte B vemos un histograma de amplitud a partir de un rastro actual obtenido a más de 60 milivoltios. El primer pico corresponde a nivel de corriente cero. Los picos pequeños y grandes corresponden a una subconstitución y a los estados completamente abiertos. En la parte C tenemos las relaciones corriente-voltaje para grabaciones de un solo canal. Vemos que hay un estado totalmente abierto y tenemos un estado subconductor. Cada punto representa los medios más o menos de 6 experimentos diferentes.